El 1 de mayo de 1913 fue la primera celebración del Día del Trabajo, así que llegamos a 100 años de celebrarlo aquí en este país. Los mártires de Chicago fueron los Fueron la razón. fueron la razón. Y aquí en México había un movimiento obrero, la Casa del Obrero Mundial. Los mártires de Río Blanco. También aquí inician esas conmemoraciones, nada menos que en la época del huertismo. El huertismo permitió la primera manifestación en el hemiciclo a Juárez, convocada por la Casa del Obrero Mundial. Antes era una celebración muy importante cuando había orden en este país. Bueno, cuando había un control. La política controlaba todo, principalmente los sindicatos. Y entonces, de esa forma, era más fácil conducir el país. Perdieron el rumbo, empezaron a permitir que eligieran otros partidos políticos o que minaran la fuerza del PRI. Y aunque se hizo todo lo posible por echar abajo esa situación, ya no pudieron. Así es. Duró poco la Casa del Obrero Mundial, pero de ahí surgen la CROM, luego lo que posteriormente va a ser la CT. Tienen distintos nombres hasta que en los años 20 ya se establecen. ¿Te acuerdas de la CROM y la CROC? Sí. Las bronquísimas que tenían. ¿Cómo no? La CROC, pues, es posterior, pero sí llegó a ser muy influyente. Y luego creo que el golpe de muerte al sindicalismo se le da cuando, por ahí por el 60, 50 y tantos, con los maestros, con los ferrocarrileros, con los médicos. Sí, empieza precisamente en el mandato de Miguel Alemán, donde el famoso charro es impulsado por el gobierno para dirigir su sindicato, no recuerdo cuál era, pero de ahí surge el charrismo. Creo que era Díaz de León, el charro. Entonces empiezan a impulsar a líderes favorables al gobierno. Antes no influían demasiado. Pero pues ya en 46 ya sube Fidel Velázquez a la CTM. Y se sienta de tal forma en su silla de líder sindical que se atrevió a decir: a balazos nos trepamos, a balazos tendrán que tumbarnos de aquí. La ruptura de los sindicatos de ferrocarrileros le correspondió a López Mateos. La de los médicos fue a Díaz Ordaz. Pero la ruptura que hicieron de esos sindicatos fue con el propósito de conseguir direcciones más acordes con la política del PRI. Esto es un manejo corporativo de los sindicatos, más que revolucionario o de reivindicaciones o de defensa de los derechos de los trabajadores, como querían Otón Salazar, como quería Demetrio Vallejo y todos los que fueron encarcelados por López Mateos, ¿no? Pues el caso es que perdieron el control y se les fue de las manos. Y ahora vemos que los sindicatos han servido solo los más fuertes, que son indiscutiblemente maestros y petroleros. El criterio en términos generales en relación a las organizaciones sociales, Héctor, se expresaba muy claramente cuando los priistas decían de la CNC, que vendría a ser una especie de sindicato campesino. Decían que el campesino solo estaba apto para votar, lo que implicaba tácitamente que no era apto ni para opinar, ni para elegir, ni para un demonio.
solamente para votar en las condiciones y en la orientación que le diera su propia organización. Y creo que fue el criterio con el que se manejaron todos los sindicatos a partir de entonces. Venezuela auditará a pedido de la oposición los comicios que dieron ganador a Hugo Chávez. No, al ganador Maduro. favorito del fin ¿Cuál de es Hugo uno? Chávez, Nicolás Maduro. Yo creo que este de Maduro no tiene nada. No, y ya tuvieron suficientes días para ajustar, para que cuadren algunas cosas por ahí. Pues. Necesitará inmediatamente después. ¿De dónde llama? Pues el caso es que habrá una auditoría, prometen, que reclamaba Capriles, que perdió por un ¿Qué edad margen tiene? de 1.8% de votos. Bueno, se dice que un solo voto hace la diferencia. Así es. Pero por otro lado, no hubo una sola encuesta antes de la elección que diera como favorito a Capriles. O sea, sí se vio que se iba reduciendo el margen y se redujo bastante. Pero logró rebasarlo, es lo que ¿Quién sabe? no está claro. No hay nada interiormente que demuestre que eso pudo haber ocurrido. Y había conteos nacionales e internacionales. Así es. Sí. Y todos señalaban eso que estás Observadores. diciendo. Y por eso hubo reconocimiento inmediato. Y general.